¿Qué opinión le merece este tema de los chorros a usted? ¿Cree que ahí ha habido incompetencia, ineficiencia, incapacidad? Hoy mostraron algunas fotos de que ya se empezó a erosionar el asunto, que eso cosmético que le hicieron no había servido. ¿Frente a qué Sí, estamos ahí? Estamos frente a un no, elefante blanco. mire, estamos ante un desastre anunciado. Desde el principio se sabía que en las condiciones en que fue aprobado y adjudicado ese proyecto, eh, habían ya razones para pensar que el proyecto iba a fracasar. Creo que sabemos que este fue un proyecto en las condiciones que fue adjudicado a una empresa coreana, ¿verdad? Fue a esta empresa coreana Dongbuk, creo que se llama. Esta empresa, Dongbuk, sí, Dongbuk Corporation, que tenía un costo inicial de 372 millones de dólares. Ese era el costo que se estimaba que iba a tener el paso de los chorros, ¿verdad? Eran 6 carriles y el viaducto. Eso era lo que iba a costar. Entonces, cuando con un fondo proveniente del Banco Centroamericano de Integración Económica, proveniente a su vez de un préstamo de un banco de comercio de Corea del Sur, que fue la que proveyó los fondos y a través del Banco Centroamericano de Integración Económica, pues se iban a usar para construir esta obra. Y se sacaron los términos del contrato, los términos de referencia salieron y hubieron muchas empresas que participaron y licitaron en esta, digamos, en este proceso de contratación. Sin embargo, hubo un problema que ahí es donde viene, donde empezaron viene ya en la duda de entre la incapacidad y la corrupción. Ahí vienen dos cosas, incapacidad y corrupción. Se forma el comité adjudicador integrado por miembros del Ministerio de Obras Públicas, personal técnico, personal del área jurídica, personal del área financiera. Empiezan a examinar todas las ofertas integrado y al final el ministro Herrera Rodríguez empieza a insistir en que a la que había que adjudicarle el proyecto era a esta empresa Dongbuk Corporation. Entonces hay dos funcionarias, la licenciada Alejandra María Hernández, que era la gerente legal del MOP, y la licenciada María Angélica Hernández, gerente de la Unidad Financiera Institucional de la UFI, se negaron a firmar esa adjudicación por dos razones. Uno, porque la empresa Dongbuk estaba ofreciendo un sobreprecio, estaba sobreestimado, más de lo que tenían previsto para realizar esa obra, porque solo eran 372 millones. Entonces, uno, y en segundo lugar, porque habían verificado que los antecedentes de esta empresa no eran buenos, sino que era una empresa que tenía antecedentes de dejar proyectos a medio realizar, proyectos defectuosos y no tenía como buenos antecedentes, aun cuando era una empresa coreana. Pero el ministro de Obras Públicas insiste en que esa empresa era la que tenía que asignársele los fondos. Llega al punto
que despide, y eso es público, esto yo no me lo estoy inventando, esto sale en la prensa gráfica, se filtra la información, lo que pasa es que aquí casi no leemos en El Salvador y pasó desapercibido, pero está en la prensa gráfica, sale la noticia y luego otros periódicos retoman. Fueron despedidas estas dos funcionarias, pero ellas no, claro, obviamente no se iban a arriesgar porque ahí ellas tenían una responsabilidad personal y patrimonial. El ministro no tiene ninguna responsabilidad porque no era miembro del comité técnico de adjudicación. Entonces, las despide, sustituye por otras personas que sí firman, y en segundo lugar, para que esta empresa pueda lograr, se le pueda pagar pues lo que estaba pidiendo, llega a la Asamblea Legislativa con una propuesta de que a esa empresa se le haga una exención total de impuestos sobre las importaciones, sobre las subcontrataciones, sobre el IVA, sobre el impuesto de la red. No iban a pagar ningún impuesto, con lo cual la empresa dijo, bueno, si no nos cobran impuestos, podemos hacerlo por estos 372 millones de dólares. Pero imagínense llegar a la Asamblea Legislativa para hacer una ley dirigida exclusivamente para beneficiar a esta empresa. Sin embargo, luego, entonces ya el Banco Centroamericano de Integración Económica en ese entonces estaba dirigido por un señor llamado Dante Mossi, que fue llamado el banquero de los dictadores. Así se le dio porque se especializaba en darle créditos sin ningún tipo de evaluación técnica, sin ningún tipo de revisión al gobierno de la familia Ortega Murillo en Nicaragua y al gobierno de Nayib Bukele. Por eso se le conoció. Entonces, da dos créditos, ¿verdad? Uno por valor de 245.8 millones de dólares. Ese es el primero. Luego da otro por 166 millones de dólares, porque después a la empresa dice, miren, no la hagamos de 6 carriles la carretera, hagámosla de 8 carriles. Ya que estamos aquí, hagámosla de 8 carriles. Eso significó un desembolso adicional de 166 millones de dólares. Ahí ya llevamos 411 millones de dólares. Pero además, lo que la gente no se ha fijado es que el 23 de noviembre de 2022, el 16 de abril de 2024, ya con nueva presidenta del Banco Centroamericano de Integración Económica, se dio un crédito adicional de 150 millones de dólares, pero no iba para el MOP, sino para el FOVIAL. Pero cuando uno lee para qué lo va a ocupar el FOVIAL, esos 150 millones de dólares va destinado a obras de mitigación en el proyecto Los Chorros. O sea que en total, esta obra, dicen, apenas lleva 150 millones de dólares gastados. Eso es mentira. A este momento se tiene contratado préstamos para esa obra por valor de 561 millones de dólares. Eso es lo que se tiene contratado. Y solamente el año pasado, el 2024, ese desastre que tienen ahí en Los Chorros, porque literalmente es un desastre lo que han hecho, ya el gobierno de El Salvador, en el presupuesto general de la nación, ya tuvo que comenzar a pagar intereses por esos préstamos por valor de 5.8 millones de dólares por ese desastre. Y eso va a seguir incrementándose el pago de intereses y de amortizaciones sobre ese préstamo a medida que vaya transcurriendo el tiempo. Eso, y en este caso, además, sí, bien, sí.
me permite, solo quiero decirle algo, Mario, pero además lo que se hizo, entonces hay un tema de corrupción y hay un tema de ineficiencia, porque esa insistencia del ministro de Obras Públicas de hacer que esa empresa fuera o sea, que sí o sí esa empresa fuera la que tenía que hacerse cargo de la construcción, a eso hay que agregarle que no se hicieron los estudios, oiga bien, geológicos. Sí, se hicieron estudios de ingeniería, que se hicieron estudios del diseño, el render, ¿verdad? Que se publicó por todos los periódicos y qué bonito iba a quedar, pero no hicieron los estudios geológicos, es decir, de la composición de las diferentes capas de suelo que tiene esa montaña. Y si se lee la historia, si se lee un poco de historia sobre los caminos de El Salvador, desde la época precolombina, incluyendo la etapa de la colonia, de la conquista y la colonia, nos damos cuenta, así, entonces ahí hacemos, nos auxiliamos de los historiadores, ¿verdad? Y nos damos cuenta de que desde hace 500 años se ha querido como domar, así como conquistar esa montaña, pero esa montaña no se puede dominar porque es una montaña que está asentada sobre un río, por eso se llaman Los Chorros, porque es una montaña que es porosa, es una montaña que, como decían los indígenas, es una montaña que llora, como una montaña llorona, así le decían la montaña llorona. Y entonces los mismos españoles, los conquistadores, decidieron que ahí no podían pasar las carretas ni los caballos, sino que solamente se podía hacer transporte de cargas a través de indígenas llamados tlamemes, ¿verdad? Que iban cargando, porque no se podía hacer pasar carga pesada, porque se daban los derrumbes y se daban cada vez que venía el invierno, porque entonces la montaña empezaba a sacar agua y a derrumbar, que es lo que está pasando actualmente. Entonces, ¿qué es lo que ha pasado ahí? Como yo le decía, un desastre anunciado, que es la combinación de la inexperiencia, la ignorancia de la historia, ¿verdad? De la historia de ese paso que se llamaba el pasaje hacia San Salvador, que es un pasaje como tipo peatonal donde no pueden darse esas intervenciones. Eso dicen los geólogos y los historiadores, que es el resultado de la incapacidad, que es resultado de la corrupción y, en quinto lugar, que es resultado de la soberbia, porque como los dictadores siempre tienden a tratar de hacer obras así tipo faraónicas, ¿verdad? Así grandes mega obras, donde como tienen el ego tan chiquito, ¿verdad? Y tienen problemas del narcisismo, ¿verdad? Tienen esos problemas, todos los dictadores, además que todos los dictadores son pechitos, chiquitos, así todos raquíticos, así como el que tenemos, el criollo. Entonces, ellos quieren verse agrandados, ellos quieren ver la gran obra, ¿verdad? Así como por eso se comparan a Batman, porque... por eso. Entonces, ahí es el pechitín quiso hacer esa gran obra y lo que está haciendo no solamente es el ridículo, ¿verdad? Porque una cosa es hacer el ridículo, sino que lo que está también haciendo es desperdiciando un uso ineficiente de los recursos públicos, porque esos 561, 561 millones de dólares hay que pagarlos
hay que pagarlo, no es ningún regalo que se está dando. Esos 561 millones de dólares podrían ser usados en otros caminos, sobre todo en mejoramiento de caminos rurales y en otras obras que beneficien a los sectores populares, pero además está poniendo en peligro la vida de las personas que están trabajando en esa obra.